los ojos cerrados, te decimos, nos rendimos ante ti una vez más, Señor, queriendo describirte como lo que tú eres en nuestra vida. Bien, amado, pues Dios me le bendiga. Dios me bendiga grandemente en esta preciosa noche. Gloria que para siempre, amén. En esta hora, hermano, esta es tu programación, predicando la palabra de verdad, que comienza en vivo a través de Voz y Alerta TV, tu canal de televisión por internet, levantando la bandera del evangelio alrededor del mundo para la gloria y la honra del Señor. En esta hora damos gracias a nuestro Dios, ¿verdad?, que nos permite poder estar aquí con ustedes, amado, una vez más para adorar el glorificado santo bendito nombre y continuar, ¿verdad?, con el estudio de su santa y bendita palabra. Les saludamos, ¿verdad, hermano?, de manera especial y poderosa, y damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Queremos recordarles también que los números a llamar son el 413-210-9417, 413-210-3454, o nos puedes escribir a través del chat. Estamos en vivo. Déjanos ahí, hermanito querido, como de costumbre, te solicitamos, ¿verdad?, tu opinión, tu petición, ¿verdad?, o también, amado, aleluya, aunque sea un saludo, queremos simplemente, ¿verdad?, saber de ti y saber, ¿verdad?, que todavía te mantienen enfilado dentro del ejército de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre se la gloria para siempre, gloria a Dios. Y quiero, ¿verdad, hermanitos queridos, decirles que a modo, ¿verdad?, de que compartir con ustedes, porque para nosotros ustedes también son una familia, ¿verdad?, extendida, amén, una parte extendida, una extensión de la iglesia, ¿verdad?, que se congrega aquí en Holyoke. Aleluya, la iglesia Movimiento Pentecostal Camino de Santidad, la cual el Señor, ¿verdad?, me ha dado el privilegio inmerecido, ¿verdad?, de pastorear. Y nosotros pues siempre oramos por todos ustedes, amados, y los consideramos, como ya dije anteriormente, como una extensión de la iglesia, ¿verdad?, que se reúne acá en la ciudad de Holyoke. Por lo tanto, hermanos, ¿verdad?, pues queremos compartir también lo que hemos estado haciendo, ¿verdad?, para orar al Señor, o más bien lo que el Señor, ¿verdad?, pues nos ha dicho que hagamos, y cómo el Espíritu de Dios nos ha ido guiando en todo, ¿verdad?, estos asuntos. Y ciertamente, hermano, nos estamos gozando de manera especial y poderosa. ¿Por qué, hermano? Porque estamos viendo lo que el poder de la palabra en acción, hermano. Con la palabra no solamente transforma como, ¿verdad?, un dicho, hermano, ¿verdad?, que se repite, sino porque realmente vemos ese cambio, esa transformación, amado, en nuestras vidas. Sentimos, ¿verdad?, ese hombre interior fortalecido, sentimos ese trabajo del Espíritu a través de la palabra, amén, nuestro interior, y nosotros damos gloria y honra a nuestro Dios por todas esas cosas hermosas que Dios ha hecho, amén. Pero antes de, amado, vamos a estar orando, Dios del cielo, para entonces comenzar y seguir testificando, amado, y entonces entrar, ¿verdad?, en el estudio, que vamos a dividirlo en 3 partes, amén. A su nombre sea la gloria para siempre. El mismo capítulo, ¿verdad?, la misma carta, Romanos capítulo 6, verso 11, amén. La próxima ocasión estaremos tocando el versículo 12, y después entonces, por último, el versículo número 13, amén. Así que Romanos capítulo 6, verso 11, es que vamos a estar hablando en esta hermosa noche. Vamos a orar entonces, amiguito querido, para así dar comienzo en esta hora. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad, Señor. Para nosotros siempre es un privilegio que tú nos concedes, Rey de la Gloria, para que podamos hablar de tu palabra, Dios mío, Señor, cosa que nos es imposible hacerlo con propiedad, con responsabilidad, Dios mío, oh Jehová, si no es que tu Espíritu Santo nos dirige y nos guía, Señor, en todo momento. Por lo tanto, suplicamos una vez más que esa presencia gloriosa nos acompañe en esta noche, Señor amado, y que ilumine nuestro entendimiento, Rey del cielo, Padre, y cada palabra que salga de nuestros labios, Señor, sea dirigida por tu Santo Espíritu. No nos permita interpretación de hombre, no permitan tampoco ninguna clase de herejía, Señor amado Dios, ni que tampoco, Padre celestial, Señor, ninguna habilidad humana trata de interponerse, Padre Santo, en el trabajo y la obra que tú has de hacer a través de tu Santo Espíritu. En el dulce nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, simplemente nos ponemos en tus manos, Señor, y dependemos completa y totalmente de ti, Jehová. Glorifícate a ti mismo en medio nuestro y permítenos regocijarnos en esa bendita presencia. Para la gloria y la honra de tu santo bendito nombre, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya, mi amado. Es que para así, amén, la santificación y la fe. Amén, la santificación y la fe. Romanos capítulo
6, versículo número 11. Gloria al que es para siempre. Amén, gloria a Dios. Y como ya dije, ¿verdad? Vamos a tomar, ¿verdad? Los 3 versículos, Romanos 6, 6, del 11 al 13, pero vamos, ¿verdad?, a tomarlo versículo por versículo. Amén. Pero en esta noche vamos a darle lectura, lo nombre del Señor, ¿verdad?, a los 3 versículos, y entonces después los tomamos uno a uno. Amén. Leemos Romanos 6, 11 al 13, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Que haya bendición a vuestras almas a través de su santa y bendita palabra. Bendecido sea el dulce nombre del Señor. Bien amado, gloria al nombre de Jesucristo. Amén. En esta noche vemos aquí, ¿verdad?, que este primer versículo, por eso que habla de la santificación y la fe, porque nos habla de un llamamiento para aceptar las consecuencias de la cruz. Amén. Nos habla de un llamamiento para aceptar las consecuencias de la cruz, ¿verdad? Y entonces, amado, es que para siempre, que para nosotros poder tomar esta palabra, o sea, aceptar este llamamiento de poder tener con nosotros y hacer nuestra la consecuencia de la cruz, aleluya. Primero, obviamente, ¿verdad?, hay que estar unido a Cristo. Amén. Una vez que la persona reconoce esa unión con Cristo, en nombre de Jesús de Nazaret, ¿verdad?, pues entonces, de aquí en adelante, vemos que una vez que eso ocurre, el nuevo creyente entra, ¿verdad?, en el terreno de la vida práctica de todo creyente. O sea, esto lo hace, ¿verdad?, hermanito querido, aleluya, y nos demuestra la palabra en esta hora, ¿verdad?, en estos 3 versículos, Romanos 6, 11 al 13. O sea, lo que se expresa aquí, hermano, o lo que se aprecia, es decir, es que todo creyente es llamado ¿a qué? Es llamado a adoptar actitudes fundamentales que significan nada menos que aceptar la consecuencia de la cruz en su vida. Ahora, para experimentar la consecuencia, ¿verdad?, de la unión con Jesucristo, en nombre del Señor, se requiere adoptar 3 actitudes, repito, para poder experimentar, ¿verdad?, las consecuencias de esa unión con Cristo, se tienen que, ¿verdad?, adoptar 3 actitudes. Amén. Y eso es un requerimiento, tiene que ser así. Número 1 es una actitud de fe. Amén. Una actitud de fe. Número 2, una actitud de rechazo. Y número 3, una actitud de entrega. Amén. En el nombre del Señor. Por lo tanto, amado, aleluya, vamos a ver aquí primeramente esa actitud de fe. Ok, nos dice, amén, el apóstol Pablo primeramente se ve muerto al pecado. Amén. Y hemos visto que el sentido que Pablo, ¿verdad?, asigna al pecado en Romanos capítulo 6, se vincula con ¿qué? Se vincula con la carne, o sea, la naturaleza humana caída. ¿Me amado? La naturaleza humana caída. Y la carne, ¿verdad?, no es el cuerpo. La carne es la naturaleza humana caída. Amén, hermano. Y es lo que el hombre ha venido a hacer después del pecado. ¿Ve? Ha venido a hacer, ¿verdad?, carne, una naturaleza humana caída. Amén. Ahora, ¿qué es la carne? Bueno, pues recalco esa naturaleza humana, ¿verdad?, viciada, totalmente debilitada. Por su parte, la naturaleza espiritual es la engendrada por parte, ¿verdad?, de Dios, por medio de su Santo Espíritu, y que obviamente, ¿verdad?, le hereda todo aquel que confía en Jesucristo como su Salvador. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, la carne ha hecho y sigue haciendo mucho daño a la obra de Dios. El creyente que es gobernado por la carne, aunque tenga dones, no sabe pensar, hermano, espiritualmente. Amén. Pero recalco, el creyente gobernado por la carne, aunque tenga dones, no sabe pensar espiritualmente. Y las dos naturalezas, ya como hemos dicho anteriormente, que subsisten en el creyente, no coexisten, ¿verdad?, pacíficamente.
Como dice Gálatas 5:17, estos se oponen entre sí, ¿verdad? Aleluya. Esa es la lucha que existe entre la carne contra el espíritu. Ahora, vamos a analizar, ¿verdad?, este pasaje bíblico. Amén. No es que para siempre, aleluya. Pero obviamente vemos que todo creyente tiene estas dos naturalezas, pero debe ser siervo solamente de una. Usted, ¿verdad?, tiene su naturaleza pecaminosa, más tiene la naturaleza, ¿verdad?, espiritual, aleluya, que es engendrada por el Espíritu de Dios. Ahora, el creyente debe ser siervo. Amén. El creyente debe ser siervo solamente de una. Amén. O le sirve a la carne o le sirve al espíritu. El creyente, hay creyentes carnales, hay creyentes, ¿verdad?, que son espirituales. Hay creyentes, ¿verdad?, que son sárquinos y hay creyentes que son neumáticos. Amén. Aleluya. Obviamente, cuando decimos esto, no es que usted escoja servirle a la carne. Amén. La voluntad de Dios es que usted que haga la voluntad de él a través de su Santo Espíritu. Amén, hermano. Y que manifieste esa conducta espiritual. Por lo tanto, hermano, por lo que queremos decir, ¿verdad?, es que usted es carnal porque simplemente, ¿verdad?, pues se ha hecho siervo de la carne. Amén. Pero si es espiritual es porque realmente se ha hecho siervo del Espíritu de Dios, caminando en santidad y obediencia delante del Todopoderoso. Amén. Ahora, el texto dice, amén, que tenemos que tenemos que estar vivos para Dios. Amén. Y hablamos, ¿verdad?, en este versículo 11, donde dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Cuáles son los versículos, verdad, que anteceden a esto, hablando de la doctrina sobre la unión con Cristo? Bueno, ¿por qué Pablo dice esto? Ok, en los versículos anteriores dice, no hay que para siempre, aleluya, que Jesucristo, amén, había muerto, en nombre del Señor, ¿verdad? Y había muerto una vez por todas, ¿verdad? Amén, al pecado. Dice, ¿verdad? El verso 4, vamos a leer el verso 4 en adelante. Dice, porque somos sepultados juntamente con él, ¿verdad?, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ahí también vosotros, ¿verdad?, andemos en vida nueva. O sea, porque si fuimos plantados juntamente con él, ¿verdad?, hablando la doctrina sobre la unión con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, ¿verdad?, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque cuando murió, dice, porque en cuanto murió, amén, pero en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces ahí viene la exhortación que Pablo entonces le hace a los creyentes. Así también vosotros, ¿verdad?, al igual que Cristo, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué, amado? Porque hemos sido unidos, ¿verdad?, una unión vital con Cristo. Por lo tanto, que para siempre, amén, gloria a Dios, ese hecho de que ha hecho Dios, ¿verdad?, en Cristo Jesús por todo aquel creyente, él tiene que apoderarse de eso como mediante la fe. Amén, amado, tiene que apoderarse de eso mediante la fe. Y aquí vemos que el vocablo considerado es el griego, amén, logizomai, que significa tomar cuenta de algo, o sea, contar con algo. El sentido es que el creyente, ¿verdad?, pues considere esos hechos y actúe en consecuencia. O sea, es la primera exhortación de la carta que viene acompañando a un amplio fundamento doctrinal. Y este es el método bíblico, la exhortación va junto con la doctrina. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora escuche bien, amado. Bendito Jesucristo, amén. Así también, hermano, así también. O sea, esto implica la importancia de que sus lectores sepan lo que acaba de explicar. O sea, sin ese fundamento, lo que se propone enseñar a continuación, ¿verdad?, obviamente no tenía sentido. Las escrituras siempre, hermano, van a identificar el conocimiento como el fundamento de toda práctica individual. Amén. Hoy recalco, las escrituras siempre identifican el conocimiento
como el fundamento de toda práctica individual. Una vez que usted sepa que ha estado unido con Cristo, ¿verdad? Pues entonces tiene que andar en consecuencia de eso. Entonces, como ya te dije, amado, considerado, esta expresión se empleaba, ¿verdad? En sentido de que, en sentido metafórico, para expresar una confianza absoluta y sin reservas en lo que uno sabe que es verdad, amén, en su mente. Amén, amado, gloria al Señor. La clase de confianza, ¿verdad?, de corazón que afecta sus acciones y decisiones. Por lo tanto, vemos que el apóstol Pablo aquí, ¿verdad?, obviamente no se refiere a juegos mentales en los que no, ¿verdad?, hay un tipo de sugestión para pensar de cierta manera, sino que más bien él nos urge a recibir por fe, ¿ve? Lo que estoy hablando, aleluya, lo que Dios nos ha revelado como la verdad, amén. Obviamente lo que ha hecho Dios en Cristo Jesús, aleluya, en favor nuestro, nombre del Señor. Ok, ahora fíjese, esto es algo bien importante porque el camino de la santificación, ¿verdad?, es el camino de comprender la verdad acerca de nosotros mismos como cristianos y entonces poner eso en práctica, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad?, lo es que para siempre que entendamos en esta noche, porque enfatizamos mucho, hermano, ¿verdad?, y vemos que estudiamos mucho otras tantas doctrinas, ¿verdad?, de la palabra, otros tantos temas de la palabra, pero hermanos queridos, me llama la atención, ¿verdad?, porque Dios ha estado ministrando nuestras vidas sobre este asunto, y no estoy hablando, hermano, de que, como quizás pueda pensar alguien, ¿verdad?, hay que escuche este video después, ¿verdad?, que se graba en YouTube, de que, bueno, eso es Dios, ese es el trato de Dios con él. No, hermano, eso no es el trato de Dios conmigo. Esa es la palabra de Dios hablando, amén, aleluya, a todo aquel que realmente se interesa, hermano querido, en saber cuál es el plan de Dios para con el amado. Dios entonces va a traer que revelación en el sentido de que Dios va a abrir el entendimiento para que podamos comprender las santas escrituras. Por lo tanto, es importante, hermano, amén, porque hablamos, hay que conocer a Dios y eso es muy cierto, es importantísimo, hermano, amén. Esto es lo que Dios quiere, que lo conozcamos, amén, amado. Y la salvación tiene que ver mucho con eso, amén, de conocer a Dios. Hablamos también, hermano, sobre el Espíritu Santo, los dones y demás. Es importante también conocer, ¿verdad?, de esa tercera persona de la Trinidad y también, obviamente, de Jesucristo. Pero cuando Dios abre, amén, aleluya, creo que para siempre y despliega su palabra, hermano, con el propósito de que nosotros en este proceso de santificación, este camino de santificación, amado, aleluya, que nos lleva a la glorificación, lo que Dios busca es que nosotros podamos comprender la verdad acerca de nosotros mismos. O sea, ¿quién soy yo? Alaba. Amén. ¿Quién realmente soy yo? Hello. Si es realmente que yo soy, aleluya, como muchos dicen, ¿verdad? Somos real sacerdocio, somos nación santa, pues adquirido por Dios, somos la niña a sus ojos, somos el pueblo de Dios. ¿Qué más, hermano? Somos un montón de cosas, ¿ves? Para nosotros mismos conforme, ¿verdad?, a lo que expresa la Escritura. Pero entonces, hermanito querido, desde el punto de vista de mi ente como ser, o sea, de mi humanidad, ¿qué realmente soy yo, hermano? Aleluya. Yo realmente me puedo definir a mí mismo, que para siempre, como he dicho aquí otras veces, como un pecador sin mérito alguno. ¿Ve? Una persona que no es digna del Dios Todopoderoso al cual le sirve. ¿De amado? Gloria al nombre del Señor. ¿Ve? ¿Por qué, hermano? Porque ¿quién soy yo? O sea, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa en mi vida anterior? ¿Por qué muchas veces yo busco agradar a Dios y por qué no puedo hacerlo, hermano? Aleluya, ¿ve? En ciertas áreas. No es que estemos pecando, hermano, deliberadamente, no. Pero usted sabe que muchas veces, pues, uno como que tropieza. O sea, ¿por qué un fracaso? ¿Por qué una derrota en esta área? ¿Por qué esta otra parte? Este punto no lo entiendo, ¿ve, hermano? Y son cosas que están dentro de nosotros que tienen que ver mucho con estas dos naturalezas, la naturaleza, amén, humana caída, amén, y también, hermanito querido, la naturaleza espiritual, amén, aleluya, puesta por el Espíritu de Dios, lo es que para siempre, ve, amado. Entonces, al estar esas dos naturalezas dentro de mí, ¿qué está ocurriendo en mi interior?
¿Qué es lo que me mueve a mí, aleluya, a buscar a Dios? ¿Qué es lo que me mueve a mí a desobedecer a Dios? Alaba. ¿Y cómo es que funciona, verdad, todas estas cosas? ¿Y cuál es el principio de todo eso? Por lo tanto, vemos entonces el camino de la santificación. Podríamos decir que el camino de comprender la verdad acerca de nosotros mismos como cristianos y entonces poner eso en práctica. En otras palabras, Cristo ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario, amén. Allí crucificó la carne con su muerte y ese hecho, aleluya, Dios lo imputa a mí, Dios lo aplica a mí como creyente por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermano, la palabra considerado debe por tanto ser entendida en el sentido de que debemos creer lo que Dios declara y entonces vivir día tras día a la luz de esa verdad. La fe, ¿qué significa? Bueno, que hemos de ver las cosas como Cristo las ve y como Dios las ha hecho y que entonces actuar en conformidad a esa visión espiritual. A su nombre será para siempre, gloria a Dios. Vemos entonces, amado, que aquí el verbo considerado está en la forma imperativa, es decir, como un mandato y no como una opción. Además, el tiempo presente la indica que se trata de un proceso continuo. ¿Por qué es así? Bueno, porque también será continua la insinuación de la carne, amén, que sugerirá volver al pecado y sugerirá que cada uno viva para su propio ego. Alaba, amén. Ahora, hemos también señalado, ¿verdad?, que esta es la primera exhortación de la carta a los romanos. El apóstol Pablo ha colocado un amplio fundamento, amén, doctrinal en esta carta, que es ¿verdad?, la más sistemática de su epístola, amén. Anteriormente ha hablado, ¿verdad?, de varios grandes temas. Él ha hablado del evangelio, ¿verdad?, en esta carta a los romanos, de la depravación del mundo antiguo. Habló de Abraham, ¿verdad?, y de David en relación con la justificación por la fe. En el capítulo 5, por ejemplo, ¿verdad?, ha explicado lo que tenemos por medio de Cristo. Y el capítulo 6, ¿verdad?, despliega lo que somos en Cristo. Ha llegado entonces, aleluya, a esta gran doctrina de la unión del creyente con Cristo. ¿Para qué? Para subrayar, hermano, para dejar en claro que sobre este fundamento, ¿verdad?, sobre esta base, es que se levantan dos columnas sobre las cuales se apoyan que la fe y la vida cristiana. Ve, amado, fíjese, hermano, sobre la unión con Cristo, creo que es para siempre, aleluya, amén, se levantan dos columnas. Número uno, amén, la fe, y la otra es la vida cristiana. Creo que usted me vaya siguiendo, hermano. Número uno, la fe, ¿verdad? Aleluya, el apoyarse, amén, en la fe y la vida cristiana. La primera columna, ¿verdad?, que vendría siendo la fe, consiste en que una vez que hemos sido unidos a Cristo, debemos contarnos a nosotros mismos como muertos al reino del pecado para siempre. Ve, amado, una vez que hemos sido unidos con Cristo, pues nosotros tenemos que contarnos nosotros mismos como muertos al reino del pecado para siempre. Amén, gloria al nombre del Señor. O sea, y la segunda columna, pues obviamente consiste en que debemos contarnos como lo que somos, vivos para Dios. Gloria al que es para siempre. Aleluya, amén. Y aquí el orden, hermano, es invariable. ¿Por qué? Primero la doctrina y enseguida la deducción, ¿verdad?, de la conducta práctica. Primero la enseñanza y después la práctica. Usted va a estudiar para ingeniero, obviamente, ¿verdad? Usted no trabaja como ingeniero primero y después estudia. Usted recibe la enseñanza y entonces después trabaja como ingeniero. ¿Ve? O sea, teoría y práctica. ¿Ven, hermano? Aquí es lo mismo. ¿Ve? El orden es invariable. Por lo tanto, vemos entonces, ¿verdad?, que ambas cosas van siempre juntas en la escritura y no se pueden separar. ¿Por qué? Por ejemplo, usted busca, como hemos mencionado aquí, Gálatas 2:20, vemos la unión con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Ve? La unión con Cristo. Y ese texto de Gálatas 2:20 lo explica, ¿verdad, hermanos queridos? Con toda claridad y con toda exactitud. Yo creo que ese es el texto clave. Yo creo que ese es el punto, ¿verdad?, donde todo creyente debe anhelar llegar. ¿A qué? A lo que dijo Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, hermano. O sea, yo, aleluya, me conceptúo como uno que ya ha sido crucificado juntamente con Cristo. Por lo tanto, ser crucificado con Cristo, perdón, pues entonces ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque ya yo morí.
amén, Cristo murió en la cruz, aleluya, amén, en su crucifixión, yo también, amado, amén, en él he sido crucificado y muerto, alaba, amén, gloria que para siempre. Entonces, en mi resurrección ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, ve hermano, aleluya. Por lo tanto, lo que vivo ahora en este cuerpo, amén, aleluya, es que para siempre, pues lo vivo en la fe, mi amado, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Amén. Por lo tanto, amado, la muerte al pecado describe un estado permanente, que aquí significa la condición espiritual del creyente con relación a que al pecado que mora en él. Por su parte, el hecho de estar vivo para Dios indica que la vida tiene ahora una orientación nueva y positiva. Primero, aleluya, la condición del creyente, amén, la condición espiritual del creyente, amado, con relación al pecado que mora en él. Esa es la muerte al pecado, amén. Pero después viene y dice que está vivo para Dios. Muerto al pecado, repito, amén, aleluya, significa la condición espiritual del creyente con relación al pecado. ¿Ve? Ya el pecado se supone que no se enseñoree más de él. ¿Por qué? Porque él murió al pecado. Y el que muere, hermano, no puede hacer absolutamente nada. Está muerto, por nombre del Señor. Amén, hermano. Y al estar muerto, pues tampoco el pecado tiene parte ni suerte. ¿Ve, hermanito querido? Pero cuando habla entonces de estar vivo para Dios, aquí entonces habla, amén, que la vida que tiene ahora, aleluya, una vida, ¿verdad?, que está orientada, tiene una orientación nueva y también una vida, ¿verdad?, positiva. Y la expresión en Cristo Jesús destaca que la posición espiritual y eterna del creyente al darse cuenta de lo que significa la unión con Cristo. Ahora, detrás de todo esto, ¿qué es lo que está? Detrás de todo esto está el carácter de Dios. O sea, el carácter de Dios es de una integridad absoluta, hermano. Si Dios demanda la mortificación de la carne, es porque no hay otra salida. O sea, si Dios no quiere usar la carne, es porque la carne se opone al carácter de Dios. Alaba, amén. Hello, ¿entendió eso? Bueno, se frizó la computadora, a ver si es verdad. Hay que crear aquí un santo o algo así, yo creo que fue que... Amén, ¿verdad? Amén, que se frizó. Gloria a Dios. Ah, no, está bien. Ok, vale, ¿está todavía por ahí? Ok, amén, hermano. Por lo tanto, es que para siempre, aleluya, vemos entonces, hermanito querido, que recalco detrás de todo esto, ¿verdad?, está el carácter de Dios. Y entonces, pues, repito, si Él no quiere usar la carne, es porque la carne, ¿verdad?, se opone al carácter de Él. Lo que la Escritura señala en Romanos capítulo 6, 11, es que la fe actúa en un doble sentido. O sea, número uno, todo creyente es llamado a aceptar las consecuencias de la cruz. Esto es lo que el apóstol Pablo enseña, amén, cuando dice, considerados muertos al pecado. Esas son las consecuencias de la cruz. Alaba. Por eso Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Amén. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Ve, amado. Cuando usted toma la cruz, ¿verdad? Aleluya. Es que para siempre, antes de eso, tiene que negarse a sí mismo. ¿Ve? Fija, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera seguirme, tiene que negarse a sí mismo. ¿Ve? Tiene que pensar que él desapareció. Tiene que morir. Amén. El que quiera venir en pos de mí tiene que morir juntamente conmigo. Amén, amado. Morir el que es para siempre. Entonces, después de eso, tome su cruz cada día. Tiene que considerarse muerto diariamente. Amén, amado. Ok. No te preocupes, tranquila. Ok. Gloria a Dios. No, porque como ahorita tenía problemas técnicos, pensé que también a lo mejor allá la fue usted o algo. Pero está bien, amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, amado. Entonces, y sígame, ¿qué pasa? Aquel que tomaba su cruz, ¿verdad? Hemos hablado aquí varias veces, es que el que era sentenciado a muerte, ¿verdad? Entonces, tomas tu cruz cada día, significa que cada día tienes que declararte muerto o considerarte muerto. Amén. En nombre del Señor. Ok. Y número 2, pero el creyente es también llamado a aceptar los beneficios de la resurrección. ¿Ves? Esto lo enseña cuando declara que nos consideremos que vivos para Dios. Primeramente,
muertos al pecado, pero vivos para Dios. Hermano, aceptar la consecuencia de la cruz, que es que muerto al pecado, aleluya, Cristo con su muerte, amén, ¿qué hace? Pues quita el poder del pecado, amén. Ya el pecado entonces no puede enseñorearse más de él. Amén, amado, nombre del Señor. Y la consecuencia, hermano, aleluya, también se acepta, ¿verdad?, mediante el beneficio, que es que el beneficio de poder resucitar juntamente con él, lo que el apóstol Pablo entonces dice, vivos para Dios. Amén. Entonces, ¿qué significa esto, amado? ¿Qué significa entonces considerarse muerto al pecado y vivo para Dios? Bueno, esto significa tomar esta obra de Dios en Jesucristo, muerto y resucitado, y racionar conforme a lo que Dios dice. Es decir, que el creyente no niega la fuerza del pecado, pero toma la actitud de uno que ha muerto para ese pecado. O sea, esta es una actitud de fe. Amén, hermano. O sea, ¿usted qué hace? Usted entonces, amado, toma esa bendición, amado, que es que para siempre, de cuando hablamos de considerarse muerto al pecado. Amén. Usted simplemente toma la obra de Dios Jesucristo, muerto y resucitado. Entonces la reacción suya es conforme a lo que Dios ha dicho. Amén. O sea, que el creyente, aunque no niega la fuerza del pecado, pero toma la actitud de uno que ha muerto para ese pecado. Amén. Y ese es el acto de fe. O sea, al mismo tiempo significa ir aprendiendo a enfocar la vida como uno que ha regresado de la muerte porque tiene vida resucitada. O sea, esto equivale a decir, ¿verdad?, que todo creyente debe tomar ciertas actitudes porque es un hombre resucitado. Gloria al dulce nombre de Jesús de Nazaret. Cuando exhorta, considerados vivos para Dios, Pablo, ¿qué está haciendo? Está poniendo, amén, el énfasis en Cristo Jesús, o sea, como nuestro Señor. Por lo tanto, la identificación con Cristo es la vida de Él en nosotros. Alaba. La identificación con Cristo es la vida de Él en nosotros. Te lo dije ahorita en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ¿ve? Estoy identificado con Cristo, ¿ve, amado? Sino que vive Cristo en mí. Y esta es la vida del Señor que habita adentro y que está destinada a desplazar a la carne y a vitalizar todo el ser. Ahora, aquí hay un principio fundamental de un hombre de fe, y es que en lugar de intentar vivir su vida apelando a recursos carnales, se rinda al Señor que mora en él. O sea, la vida de fe es la vida de un creyente que abandona todo recurso natural y que aprende a recibir su sabiduría y su energía de la vida divina que reside en él por el Espíritu Santo. Amén, hermano. O sea, si Dios nos exhorta, entonces estamos viendo aquí que si Dios nos exhorta a que nos consideramos vivos para Él, es porque sabe que esa es la base para una vida plena de bendiciones en la devoción y en el servicio. La nueva vida que el creyente llamado a vivir está asociada en Romanos 6:4, ¿verdad?, con la gloria de Dios, porque el texto puede entenderse así: Cristo resucitó de los muertos por el glorioso poder del Padre, o por esa espléndida revelación del poder del Padre. Así dice el apóstol: andemos en vida nueva. Alaba. Y el pasaje muestra también, ¿verdad?, que el poder que puede sustentar al creyente es un poder no menos glorioso que el que levantó a Cristo de la tumba. Y ese pasaje tiene un paralelo, ¿verdad?, con Efesios capítulo 1, versos 19 y 20, donde también allí el apóstol Pablo ve el poder de la resurrección del Señor obrando en su supereminente grandeza. Cuando el apóstol Pablo, hermanito querido, quiere hablar de la potencia de Dios en los que creen el Evangelio, habla de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Amén. Según la operación, ¿verdad?, del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, sin embargo, amado, allí en el pasaje de Efesios 1, revela que el poder que salva y que puede sostener al creyente es un poder no menos infinito que el poder que levantó a Cristo de la tumba. Y obviamente la conexión aquí es clara. O sea, la nueva vida del creyente se encuentra en otro plano, en el plano de la poderosa vida resucitada, ¿verdad?, de Cristo, que es transmitida a todo aquel que cree. Alaba. Es un acto de fe. Es un acto de fe. Mire, hermano, y mire que se habla mucho de tener fe. Y se enseña mucho de tener fe. Alaba. Pero se enseña mucho en tener fe para adquirir beneficio.
porque hay siempre terrenales, para adquirir dinero, alaba, para adquirir posesiones, para adquirir posiciones de altura. Pero para tú creer, aceptar las consecuencias de la cruz, para declararte muerto al pecado, alaba, eso casi nadie lo dice, hermano. ¿No? Aceptar con fe lo que Dios ha hecho por ti en Cristo Jesús, en el Calvario, para tú, aleluya, creer que estás muerto al pecado, eso casi nadie lo dice. ¿No? Para considerarte muerto al pecado, no, hermano, es un acto de fe, alaba. Eso casi nadie lo dice. Al contrario, sigue pecando, pero ten fe que te viene una millonada. Ten fe que esa casa va a ser tuya, esa mansión. Ten fe que ese edificio ahí es que tú vas a montar la iglesia. Ese edificio de 4 pisos. Adora. Ten fe que esa guagua, poner la mano encima de esa guagua, que esa guagua por fe es tuya. ¿Ves? Pero él dice, por fe tú estás muerto al pecado. Porque fuiste unido con Cristo, alaba, hello, identificado juntamente con Él en su muerte y en su resurrección. Así porque por cuanto al pecado, el pecado murió, alaba. Y por lo tanto, ya el pecado no se enseñorea más de Él. Así que por fe, hello, por fe, toma, haz tuyo ese acto de Cristo en la cruz. Así que no peque más, alaba. Eso no se dice. Eso no se dice, hermano. Esta es la gran provisión que la gracia ha hecho para cristianos comunes como nosotros. Ahora, la idea de la resurrección no es solo la antítesis, lo opuesto a la muerte. Es la introducción, oiga esto, la resurrección es la introducción del cristiano en un nuevo ámbito del enorme poder de la resurrección. O sea, para Pablo, la muerte del Señor no solamente ha traído el fin de la vida vieja, sino que además ha hecho posible la entrada a una nueva clase de vida. Y esta es la base de todo su argumento aquí. O sea, la Escritura revela pues en Romanos capítulo 6, verso 4 y en Efesios 1:20 que todo el poder de Dios, la supereminente grandeza de su poder, fue empleado para levantar a Jesucristo de los muertos. Y este es el poder que actúa en nosotros. ¿Por qué se ha hecho necesario tan tremendo poder? Porque hace falta, hermanito querido, aleluya, una fuerza divina para salvar a un alma, y hace falta el mismo poder para vivir plenamente en la vida cristiana. Para salvar a un incrédulo, hermano, no hay solamente que ponerlo a la luz, hay que sacarlo de las tinieblas y trasladarlo al reino de la luz. Amén. Alaba. Tiene que resucitar, levantarlo entre los muertos. Para rescatar la vida de un creyente, ¿qué hay que hacer? Para rescatar la vida de un creyente hay que sacarla del poder de la carne que todavía subsiste en él. Alaba. Y hay que traerla bajo el poder de la vida resucitada de Cristo. Fíjense que no dice que para rescatar la vida de un creyente hay que sacarlo de las garras del diablo. No. Dice que hay que sacarla del poder de la carne que todavía subsiste en él. ¿Por qué? Porque usted se convierte y todavía la misma naturaleza pecaminosa que está en el inconverso, el que no se ha convertido, es la misma naturaleza pecaminosa que está en el creyente. Es la misma. Cuando usted se convierte a Cristo, usted no piensa, hermano, que su naturaleza pecaminosa cambió. No, fue regenerada. No, eso no se transforma, eso no cambia, eso no se regenera. Alaba. Cristo, el Señor lo dijo. Amén. Jehová Dios lo dijo. En el principio no contenderán más mi espíritu con el hombre porque ciertamente es carne. O sea, en otras palabras, se contaminó por completo en toda su humanidad. Espíritu, alma y cuerpo. Alaba. Amén. Siendo así, hermano, ¿verdad? Para entonces rescatar a un creyente, repito, ¿verdad? O rescatar la vida de un creyente, hay que sacarla del poder de la carne que todavía subsiste en él y hay que traerla bajo el poder de la vida resucitada de Jesucristo.
Y esta unión del creyente era con Cristo, el privilegio de todo creyente. No es la etapa final de los grandes santos. Es para creyentes comunes como nosotros. Alaba. Y este poder de la vida resucitada es para creyentes incapaces. ¿Ve? No para hombres que son suficientes. No para hombres que son un poquito, ¿verdad?, menos poderosos que Dios. No. No son para hombres, ¿verdad?, que hacen grandes proezas. Son para creyentes incapaces. Hello, gente que sabe que necesita de Dios, que sin Él es imposible, que reconocen la obra de Cristo en la cruz, hermano. O sea, todo creyente experimenta al vivir su vida cristiana y al servir a Dios su total indefensión frente a sus enemigos externos y frente a la carne que lleva adentro. Repito, hermano, todo creyente experimenta al vivir su vida cristiana y al servir a Dios su total indefensión frente a sus enemigos externos y frente a la carne que lleva adentro. Se da cuenta de que el nivel espiritual al que se le llama vivir está más allá de su fuerza. Alaba. Fija. Hello. Tienes que darte cuenta que el nivel espiritual al que se te llama vivir está más allá de tu fuerza. Por lo tanto, estos son grandes descubrimientos, hermanos, que tarde o temprano tienen que ocurrir en cada vida cristiana. Los descubrimientos son esencialmente dos. Alaba. Los descubrimientos son esencialmente dos. Esencialmente dos. Número uno, la fuerza negativa de la carne. Dios dice que de la carne no podemos esperar nada y que a la carne no le debemos nada. Y número dos, el llamamiento a una vida sobrenatural. No natural, sobrenatural. Amén, hermano. Ahora, hemos podido también ver, ¿verdad?, que hay muchas vidas de cristianos sinceros que se encuentran en la esterilidad y en la descensión por no entender las enseñanzas bíblicas sobre este punto. Hermano, se encuentran, ¿verdad?, en decepción, muchos se frustran. ¿Por qué, hermano? Porque no entienden la enseñanza bíblica sobre este punto. Alaba. Yo estoy hablando con un hermanito y me dice que el hermanito predica sobre, ¿verdad?, tener fe, Dios te levanta, que Dios y que lo sabe en milagros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero la esposa de él pues tiene cáncer. Y entonces pues aparentemente le han dicho al varón, los médicos, a la ciencia médica, de que mira, claramente pues ya ve preparándote, etcétera, etcétera, ¿verdad?, como siempre dicen. Y entonces el hermano me está diciendo que este varón está hablando con él y le dice, chico, yo no sé, pero ¿verdad?, uno ora por los enfermos y Dios se lo glorifica, lo sana. Sin embargo, mi esposa, ¿verdad?, está postrada ahí en cama y no sé, ¿verdad?, no entiendo. Y yo le digo, lo que pasa es que, ¿tú sabes por qué? ¿Sabes por qué está pasando eso? Pues él me dice a mí, lo que pasa es que, fíjate, lo predique, tú sabes cosas y esto y lo otro, pero no es lo mismo predicarlo que le pase a uno. Entonces, cuando le pasa a uno, entonces uno piensa siempre con su mente, hermano. Mire, todo lo que no venga del Espíritu es carnal. Nosotros, hermanos, somos carne. Lo que nació la carne, carne es. Lo que usted tiene que saber, hermano, cuando se utiliza el término carne, ¿a qué hace referencia? ¿Ve, hermano? Hace referencia a toda la humanidad de la persona. Como dije anteriormente, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la condición del hombre, amén, en su estado caído. Amén, hermano. A su nombre será para siempre. Como dije ahorita, la naturaleza humana caída. Ahora, ¿qué pasa? Y obviamente, él me dice, lo que pasa es que nosotros somos cristianos, pero como quiere eso duele. No. Eso no es. Eso es lo que todo el mundo siempre dice. Hermano. Y de ahí es que Dios nos quiere sacar a nosotros, hermano, de seguir pensando con nuestra mente finita para entender asuntos, aleluya, de infinitud. O sea, asuntos no tienen fin. ¿Ves? Como la palabra de Dios, que es insondable, es profunda. Amén. Para mi capacidad mental es profunda, no la puedo entender. Tiene que ser Dios, por su Espíritu Santo me la revele. Amado, ¿qué pasa? Le digo, mira, no es eso. Lo que pasa es que eso ocurre por falta de ¿qué?
de entendimiento en cuanto a lo que la Biblia nos enseña a nosotros, aleluya, de lo que realmente ocurre en nuestras vidas. Cuando nosotros entonces entendemos eso, amado, usted puede estar seguro, usted va a pensar diferente. Eso es lo que el Señor ha estado haciendo en la iglesia. Los hermanos piensan distinto, piensan diferente. Ya no están pensando en ellos, están pensando en Dios. Mire, hermano, si yo le digo a usted, gloria a Dios, hermano, pero mire, este ayuno, amado, amén, gloria que para siempre, de este fin de semana, viernes, sábado y domingo, hermano, salimos el lunes, corrido, mire, hermano, acuérdese que le di la gloria a Dios, la gloria de Dios siempre, ¿ve, hermano? Pero mire, allí, hermanito querido, eso fue un ayuno, fue una cosa tremenda, amén, una victoria tremenda, pues, hermano, hermano Ger, ¿qué pasó allí? Hubo muchas lenguas, brincaron un montón de gente, Dios hizo milagros, Dios cogió a uno que no tenía brazos y le puso un brazo, le estiró las piernas a otro. ¿Qué hizo Dios? Eso estuvo tremendo, todo el mundo danzando. No, hermano, Dios no hizo ningún milagro, alaba, amén, ahora es que para siempre visible, Dios no, amén, nadie habló lengua, no había tampoco niños brincando y saltando, nadie, no, hermano, profecía tampoco, alaba. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Allí lo que pasó fue que a mi esposa le dio un bajón de azúcar. Ahí lo que pasó fue que la otra hermana, aleluya, tenía el azúcar por 64. Susana la tenía en 54. Ella la tenía en 64. Alaba. Más aparte de eso, ya usted sabe, la situación mensual de la mujer. Alaba, en ayuno y con dolor de cabeza. Oiga, hermano, y esas hermanas peleando la batalla. Hello. Mi señor padre, padre carnal, 91 años. Hello, 3 días metido allí, dando rodillas, hermano. A su nombre se la gloria para siempre. Nuestro hermano Javier, amén, allí también dando rodillas, hermano. A su nombre, y todo el mundo con las espaldas esbaratadas. Pero allí, aleluya, echando hacia adelante, hermano, peleando la batalla. Reconociendo, hermanito querido, que no era un ataque del diablo. No, 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 no. El diablo no tenía parte ni suerte allí, hermano. De ninguna manera, ni nuestro pensamiento, nada, hermano. Que si dolor de cabeza es el diablo. No, 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 cero diablo. Estaba todo el mundo, hermano, concentrado en Dios. Simplemente estaban ayunando para Dios. Están ayunando para agradar a Dios. Para permitirle a Dios, hermanito querido, aleluya, de que Dios hiciese con cada uno de nosotros lo que Dios quisiera hacer. Lo que Dios había terminado de hacer, hermano. Habían aceptado realmente, amén, aleluya, ese compromiso como un compromiso, no con la iglesia, no con el pastor, sino un compromiso con Dios. Bendito sea el dulce nombre de Jesús de Nazaret, hermano. ¿Y qué hace eso? Eso lo hace la palabra. Cuando tú entiendes lo que está pasando contigo, alaba, entonces eso te despierta esa conciencia dormida, hermano, amén, de que para siempre entonces comienza a adentrarte en el secreto de Dios. Entonces la gente, cuando Dios te va transformando, mire, ese hermano le llegó el libro del hombre espiritual que están usando. Mire, ese hermano cogió y allá en la librería explotó a hablarle a todo el mundo ahí que parecía una metralleta. Es una K-47, ahí, bla, 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 bla. Bueno, tuvieron que agarrarlo. Está bien, fulano, está bien. Y no, pastor, si me dan sido por ir para abajo, y no es recién convertido, pero él decía, yo me siento como me convertí hoy. Hello, ¿sabe por qué? Porque es que todo este tiempo había perdido el tiempo perdido en su vida. Por falta de enseñanza, por falta de entendimiento, amén, de lo que Dios quiere nosotros realmente aprendamos, de lo que Dios quiere que realmente nosotros sepamos, de lo que realmente Dios nos quiere enseñar. Bendito sea la misericordia de Dios. Yo decía, qué tremendo, hermano. Yo decía, hermanos, qué tremendo, porque siempre has estado, aleluya, amén, que el maestro es el Espíritu de Dios. Y cuando Dios me trae algo, hermano, aleluya, como ese ayuno, que me siento, hermanito querido, y Dios me explica, amén, el plan de salvación, hermano, paso por paso, cómo es que Él opera,
mira, lo que hace falta es esto. Aquí está el viejo hombre, aquí está el alma. El alma es el títere tanto del cuerpo como como del espíritu. Amén. Hablando del espíritu del hombre. Y Dios me explicaba, hermano. Amén. Y yo no trato, amén, con el pecado. Aló, soy yo, no soy, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? El pecado está ahí. Todavía está ahí, hermano, pero es el alma la que lo activa. El alma, amén, es el que le da la energía al pecado. Mi alma bendice a Jehová. ¿Qué sucede, hermano, esto querido? Aleluya. Si el alma no activa, entonces el pecado que está en mí, pues entonces el pecado, hermano querido, aleluya, es que para siempre queda inoperante, queda debilitado, amén, aleluya, gloria a Dios, está muerto. Si el espíritu está vivo, hello, el cuerpo del pecado, el pecado en nosotros está muerto. Pero si entonces, me tocaría, aleluya, anda Jehová, si el pecado entonces está vivo, significa que el espíritu murió. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Y ese es el asunto, hermano, y cómo Dios me explicaba todas estas cosas. Aleluya. Mira, yo no brego, yo decía, yo no brego con el pecado. Yo con lo que brego es, aleluya, con el viejo hombre. El viejo hombre apetece el pecado. El viejo hombre, aleluya, le gusta eso. Lo transmite al cuerpo para que el cuerpo lo exprese. O sea, aquel hombre es homosexual. Amén. Y le gusta ese tipo de pecado. ¿Qué hace entonces? Aleluya. Ese viejo hombre, amén, a su nombre será para siempre. Lo expresa al cuerpo y a través del cuerpo él lo manifiesta en sus manerismos, como camina, aleluya, como se maquilla, ¿ves? Porque esa es la expresión del viejo hombre a través del cuerpo. Gloria al Señor, aleluya. Pero si Dios trata entonces con el viejo hombre, alaba, y lo sustituye por el nuevo hombre, ya entonces el viejo no existe. Y si el viejo hombre no existe, pues entonces ese cuerpo, aleluya, no es que para siempre, el pecado en ese cuerpo se queda que inoperante, pierde su trabajo. Alaba, se queda sin ocupación ninguna. Hello. Ahora ese cuerpo, aleluya, es que para siempre lo que va a manifestar es amén, la vida de Dios. Amén. Del espíritu a través del nuevo hombre, amén, para manifestarlo a través de ese cuerpo. Pero como todavía el pecado está aquí, pero como todavía el pecado está aquí, por eso que la santificación de nosotros es el paso a la glorificación. Aquí es que estamos. Aquí es que estamos, hermano. Dijo ahorita, aleluya, amén, es que para siempre, que el camino de la santificación es el camino de comprender la verdad acerca de nosotros mismos como cristianos. Ve, hermano, lo que Dios ha hecho por nosotros, yo tengo que declararme muerto. Alaba al pecado. Y tengo que creerlo, amén, aleluya, realmente que es así. Y entonces caminar basado en eso. ¿Ve? Si estoy muerto al pecado, pues entonces no puedo estar pecando si estoy muerto. Ahora, hello, ve, hermanito querido. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que aceptemos, hermanito querido, aleluya, las consecuencias de la cruz en el creyente. Amén. Pero muchas veces esto no se entiende, hermano. Aleluya. Amén. Y muchos cristianos se decepcionan. Aquí vemos entonces que la Biblia no niega esta indefensión, de que somos indefensos ante nuestros enemigos externos y ante qué, y ante nuestra qué, y frente a la carne que llevamos dentro, hermano. Pero por el contrario, aunque la Biblia no niega que somos indefensos en cuanto a ello, pero por el contrario, hermano, la enseñanza también enseña, oiga esto, que precisamente para que este cristiano, o para este cristiano, sin recursos propios, Dios ha provisto este maravilloso concepto del poder de la resurrección, que es un poder vital, porque transmite la vida que necesitamos, que es la vida de Dios. Ahora, lo que ahora tiene el creyente en Cristo es la vida de Dios. Amén. Antes no tenía la vida de Dios. Antes tenía la vida creada por Dios. Alaba. Pero no tenía la vida increada de Dios. Hello. Cuando Dios sopló aliento de vida. Amén. Aquel hombre cuando lo formó allá, hermanito querido, en el principio.
Ese aliento de vida vino a ser que, aleluya, vino a ser el espíritu en el hombre. Amado, pero eso es vida creada por Dios. No tenía la vida de Dios. Alaba. Ahora en Cristo, aleluya, el hombre, el creyente, amén hermano, en Cristo lo que tiene la vida de Dios. Y esta vida se presenta en el texto bíblico como el que, el injerto de una rama en el tronco de un árbol. O sea, la rama injertada viene a estar unida a la vida del árbol. Amén. Por eso que Cristo dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. ¿Ves? Fíjate, el que no permanece en mí y yo en él, aleluya, es que para siempre, o sea, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, amado, la idea del texto es sublime. O sea, es que el creyente ha sido injertado en Cristo y por tanto crece con la fuerza de la vida resucitada del Hijo de Dios. Amén. Por lo tanto, dejemos de quejarnos de nuestra incapacidad porque Dios nunca ha contado con nuestra fuerza. Alaba. Hello. Dejemos nuestras quejas, hermano. Amén. Aleluya. De que somos incapaces, de que aquello, de que lo otro, porque Dios nunca ha contado con nuestra fuerza. Alaba. Y ahora, déjame escribir un y ahora, espérate. Y ahora. O Dios ha contado con la fuerza de nosotros. Hermano. Hello. ¿Qué dice Dios? Lo que Dios dice es que el poder está dentro de nosotros mediante su Espíritu Santo. Alaba. ¿Eso lo dice Dios? Entonces, reflexión. Mire, esta reflexión es terrible. Esto es una cosa tremenda. La unión con Cristo en su efecto traspasa la tumba. La unión con Él es una unión transformadora porque Dios conecta al pecador que confía que era un ser indefenso con la misma fuente de energía espiritual que levantó a Cristo de la tumba. Y esto es lo que muestra, ¿verdad?, el análisis del texto bíblico. La enseñanza es sorprendente, pero así debemos tomarla porque así está revelada. Bendito sea la misericordia de Dios. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora escuche, amado, la vida de fe. Ahora, ¿qué es el asunto? Aleluya. Gloria a Dios. Esto es un concepto que debemos conocer porque no siempre es bien entendido. O sea, la Escritura convoca al creyente para que adopte una actitud de fe y que viva por fe. Y algunos mencionan, ¿verdad?, este aspecto solamente para referirse a los misioneros, los hermanos que sirven al Señor, tiempo completo. Dice, es otra cosa, vive por fe. No. Vive por fe no, vive dependiendo de Dios, por fe vive todo el mundo. Este no está trabajando, este vive por fe, no. Por fe vive todo creyente. Eso es lo que está viviendo, está dependiendo de Dios en ese sentido, ¿verdad? Sentido económico. ¿Verdad? Por lo tanto, en ese caso asocia la vida de fe con el hecho de no tener un salario asegurado, ¿ves? Pero esto constituye un error porque la vida de fe se demanda de todo creyente. Amén, hermano. Y esa vida de fe comienza el día de nuestra conversión a Cristo. La vida espiritual consiste en que mantener una actitud de fe, es decir, una actitud de confianza, de sumisión, de entrega al gran amor de Cristo. En Romanos 6:11, la fe es llamada a jugar un papel fundamental, hermano, para todo el curso de la vida del creyente. La fe es llamada a una identificación con Cristo. Amén. Se trata de una fe que se identifica con Cristo porque comprende que la muerte de Cristo por todos, amén, aleluya, envuelve la idea de la muerte de todos. Si uno murió por todos, pues entonces luego todos murieron. Amén. ¿Y para qué llamada a responder? Para adoptar el paso decisivo, ¿verdad?, de reconocer que la vida vieja ha terminado y que nuestra historia como pecadores ha terminado. Nada más, hermano, y nada menos. La vida vieja ha terminado, pero ha comenzado una nueva vida. Sobre esta vida, el pecado no tiene derecho. ¿Por qué? Pues estamos muertos al pecado. Hemos llegado a un punto cumbre, hermano, del pensamiento bíblico. Todo creyente debe mediar en esta consecuencia que surge de la cruz y que consiste en la unión con Cristo. Amén, hermano.
Dios es el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Vemos entonces que la Escritura exhorta en Romanos 6:11 a que los creyentes se consideren muertos al pecado, y esto implica que si pretendemos vivir confiando en nuestros recursos que son nulos, pronto la oración, aleluya, el estudio de la Escritura, la actividad evangelística y la adoración pasarán a ser una carga y no una fuente de regocijo. Pronto aprenderemos en ese camino que sin él nada podemos hacer. Pero cuando agrega que se consideren vivos para Dios, Pablo está poniendo énfasis en Cristo Jesús como nuestro Señor. O sea, se trata, amén, aleluya, de nada menos que la vida de Él en nosotros, en la vida del Señor, que habita adentro y que está destinada a desplazar el egoísmo y a vitalizar todo el ser. Bendito sea el que vive para siempre. Amén, gloria, aleluya. Así que, hermano, vámonos hasta aquí. El próximo jueves, si Dios lo permite, estaremos entonces tocando el versículo número 12, amén, gloria al nombre del Señor, donde dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, amén. Así que José